Entonces, si sospechamos de coledocolitiasis, riesgo elevado porque viene con la ecografía que dice coledocolitiasis, entonces ese va a CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Si la CEPRE tiene éxito, entonces saca el cálculo del colédoco, este va solo a ColeLab. Si es un riesgo intermedio, no estoy segura porque tiene antecedente de pancreatitis aguda o tiene antecedente de cólico biliar, pero que ya está en resolución, entonces le pido colangioresonancia. Si la colangioresonancia me dice que tiene coledocolitiasis, va a CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Si el riesgo es bajo, la ecografía dice que el colédoco está dilatado, pero no ve el cálculo, pero el perfil hepático está normal. O el perfil hepático está alterado, pero la ecografía dice que no, que está normal la vía biliar. Entonces el riesgo es bajo. Ese paciente va a ColeLab más colangiografía intraoperatoria. Si encuentra cálculo en la cirugía mediante la colangiografía intraoperatoria, se saca el cálculo a través del conducto cístico. Entonces por allí alguien va a decir, pero he leído que los cálculos que salen a través de la CEPRE, en teoría son aquellos que miden menos de 10 milímetros. Si la ecografía me dice que tengo un cálculo de 15 milímetros o de 12 milímetros, siempre igual lo mando a la CEPRE, si igual voy a saber que ese cálculo no sale. Si el cálculo tiene más de 10 milímetros o si el cálculo tiene cualquier tamaño, igual el manejo, el algoritmo es esfinterotomía endoscópica. La primera opción es que haga una esfinterotomía y saque el cálculo. Ok, se acabó el problema. Pero si no puedo sacar el cálculo, puedo colocar un stent dentro de la vía biliar y prevenir la colangitis que produce la coledocolitiasis. Puedo colocar un stent o puedo colocar una sonda de drenaje nasobiliar, mientras el paciente espera su programación quirúrgica por la coledocolitiasis. Entonces, igual sea el tamaño que tenga el cálculo, la indicación es CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Puede ser que saque el cálculo. Se dice que la teoría dice que solo hasta 10 milímetros salen. Como los cálculos dentro del colédoco, aquellos cálculos que son primarios, no los que pasaron de la vesícula al colédoco y del colédoco y están haciendo coledocolitiasis, sino los cálculos primarios dentro de la vía biliar, esos son cálculos fácilmente destruibles, son deleznables, prácticamente si son cálculos grandes, se tocan y se deshacen. Entonces, teniendo tamaños o diámetros mayores de 10 milímetros, es posible destruirlos y extraerlos a través de una esfinterotomía endoscópica. Y si no es posible sacarlos, entonces se puede colocar drenajes temporales como son un stent dentro de la vía biliar o una sonda nasobiliar, previniendo a que la bilis que esté estancada dentro de la vía biliar vaya a provocar un cuadro de colangitis aguda o un cuadro de pancreatitis aguda, hasta que ese paciente sea operado de la coledocolitiasis. Bien, es una imagen de una CEPRE, donde observamos la vía biliar dilatada, está el coledocoscopio, la vía biliar dilatada, y en el interior múltiples imágenes de sustracción, coledocolitiasis múltiple. Igual una CEPRE, está dilatada la vía biliar y en su interior hay imágenes de sustracción correspondiente a cálculos, y esto es coledocolitiasis múltiple. Ahora, la coledocolitiasis puede ser única y la vía biliar delgada, entonces corto. Si es que no salió por la CEPRE, abro la vía biliar, exploro, lavo y dejo un Kerr. Si es uno, y si la vía biliar está delgada, anatómicamente está sana la vía biliar. Pero si la vía biliar está muy dilatada y tengo múltiples cálculos dentro de la vía biliar, eso es factor de riesgo para que en el futuro vuelva a tener cálculos. Entonces,
vía biliar dilatada, mayor de 1 centímetro, y coledocolitiasis múltiple, son factores de riesgo para realizar el tratamiento debe ser una derivación biliodigestiva, cualquiera de ellas, coledocoduodenal o hepático-yeyunal, porque se presume que en el tiempo ese paciente va a volver a formar cálculos. Y si vuelve a formar cálculos y tiene una derivación, el cálculo va a pasar por la derivación y no habrá problemas. Pero ¿qué pasa si yo le dejo el KER? Hago la colangio, hoy día está limpio, le saco el KER y el próximo año vuelve con nuevamente coledocolitiasis. Otra vez abro el colédoco, pongo el KER, no puede ser. Entonces, si tiene un cálculo, probablemente no vuelva a tener coledocolitiasis. Pero si tiene coledocolitiasis múltiple, probablemente vuelva a hacer coledocolitiasis. Bien, la coledocolitiasis se puede complicar con infección, colangitis, con inflamación del páncreas, pancreatitis, o con un cuadro de un absceso hepático. Las colangitis. La colangitis es la inflamación o la infección dentro de la vía biliar, ¿no? La infección dentro de la vía biliar es una colangitis. Entonces, paciente viene con colangitis, lo hospitalizan, NPO, tratamiento antibiótico y la colangitis mejora. Y entonces se va a su casa. De nuevo, pasa 2 o 3 meses, otra colangitis. Entonces otra vez NPO, tratamiento antibiótico, mejora y se va a su casa. ¿Qué quiero decir? Que las colangitis a repetición, ya sea por cualquier motivo que ocurran las colangitis a repetición, a lo largo del tiempo generan un proceso inflamatorio dentro del parénquima hepático. Y este proceso inflamatorio del parénquima hepático hace que a la larga se genere un cuadro de fibrosis hepática. Y la fibrosis hepática a la larga pasa a ser una cirrosis biliar secundaria a cuadros de inflamación crónica por colangitis a repetición. La colangitis, clínicamente, la podemos ver con diagnósticos con fiebre, dolor abdominal, ictericia. Y esto se conoce como la triada de Charcot. La triada de Charcot, característica de colangitis aguda. Fiebre, dolor, ictericia. Pero la triada de Charcot puede asociarse a encefalopatía o alteración mental, o a hipotensión, y aquí tenemos la péntada de Reynolds, que es clásico de la colangitis aguda supurativa. Bien. Paciente de 65 años con cuadro de ictericia progresiva, coluria y dolor abdominal. En las últimas 48 horas se agregan fiebre y escalofríos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Colangitis aguda. Colangitis aguda, porque tenemos la triada de Charcot, hay fiebre, hay ictericia y hay dolor abdominal. Un paciente con diagnóstico de colangitis aguda por cálculo en el colédoco, la mejor opción de tratamiento es colecistectomía más coledocotomía convencional, esfinterotomía endoscópica, drenaje biliar transhepático o tratamiento médico. La colecistectomía. Colecistectomía más coledocotomía. A ver, ¿qué opina? Primero tratamiento médico. Primero tratamiento médico. A ver. Tratamiento médico. Tratamiento médico. Paciente con diagnóstico de colangitis aguda por un cálculo en el colédoco. La mejor opción de tratamiento. La C. La esfinterotomía endoscópica. ¿Qué opinas? La C. La C, esfinterotomía endoscópica. Tratamiento médico. La I. El tratamiento médico. A ver. Tratamiento médico. Tratamiento médico. Bien, a ver. Volvamos. Colangitis aguda. La colangitis aguda es un cuadro infeccioso dentro de la vía biliar. Es decir, toda la bilis que está en el árbol biliar, ya sea intrahepático o extrahepático, está infectada. ¿Y por qué está infectada? Está infectada porque hay algo
que obstruye. En este caso, ese algo que obstruye es un cálculo dentro del colédoco. Entonces, un cálculo, son unos conductos biliares que están obstruidos por un cálculo en el colédoco. Y ese cálculo hace que la vía biliar se infecte porque hay un éstasis, hay un detenimiento de la bilis en el interior de la vía biliar y esa bilis está infectada. Entonces, cuando yo tengo una bilis infectada, producto de un proceso obstructivo, que es el colédoco, eso funciona como si fuera un absceso, es una colección de bilis infectada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es desobstruir esa vía biliar. Y la mejor forma de desobstruir es mediante una CEPRE más esfínterotomía endoscópica. Tengo que sacar ese cálculo o tengo que colocar un drenaje, ya sea un stent o una sonda nasobiliar. Como hay infección, voy a dar antibióticos, voy a hospitalizar y paciente al inicio en NPO. Sí, pero si yo solamente doy tratamiento médico, perpetúo esa bilis infectada en el interior del paciente. Lo primero es CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Paciente con ataque repetido de pancreatitis biliar, es típica la existencia de fibrosis pancreática, colangitis, diabetes, SPRU o narcomanía. Colangitis, la pancreatitis aguda es de origen biliar y esta misma coledocolitiasis que produjo la pancreatitis puede también provocar la colangitis. Causa más común de ictericia que acompaña la colecistitis aguda es compresión extraluminal inflamatoria del colédoco, cálculos en colédoco, coexistencia de colangitis aguda, oditis esclerorretráctil o hepatitis inflamatoria reactiva. Los cálculos en colédoco. Coexistencia de colangitis. ¿Cuál? O existencia de colangitis. A ver, la ictericia que acompaña a la colecistitis aguda. Presencia de cálculos en el colédoco. Presencia de cálculos en el colédoco. Les dije que hasta 1/3 de todos los que son programados a ColeLab tienen en ese momento coledocolitiasis. Entonces, es alta la presencia de coledocolitiasis en un paciente que tiene ictericia y colecistitis aguda. Presencia de cálculos en colédoco. Ahora que todo el resto sí me puede dar ictericia, pero con mayor frecuencia la coledocolitiasis asociada a colecistitis aguda es lo más frecuente. En la colangitis supurativa aguda, la diferencia entre la descripción realizada por Charcot y Reynolds es Shock y depresión del sistema nervioso central. shock y depresión del sistema nervioso central, característico de la pentada de Reynolds de la colangitis aguda supurativa. La causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es Cálculos biliares. la pancreatitis aguda de origen biliar. La vía de infección más común del absceso hepático es a través de la vena porta, por los conductos biliares, por extensión directa, mediante la arteria hepática o por la vía linfática. ¿Cuál será? La causa más común del absceso hepático. Linfática, a ver, linfática, ¿qué opina? A ver, ¿cuál es la causa más común del absceso hepático? La B, conductos biliares. A ver, la patología más frecuente de toda Sudamérica es la colelitiasis, conjuntamente con la coledocolitiasis. Estos van a generar como complicación colangitis ascendente. La colangitis ascendente
lleva a abscesos colangiolíticos periféricos dentro del hígado, que posteriormente coalescen y forman grandes abscesos hepáticos piógenos. Entonces, la primera causa de absceso hepático piógeno, o sea, no la mediano, ¿no?, se debe a presencia de patología en los conductos biliares, a la coledocolitiasis. En segundo lugar, a la infección que viene a través de la arteria hepática. En tercer lugar, a la infección de la piliflebitis que viene a través de la vena porta. En cuarto lugar, por extensión directa de una colecistitis aguda, piógena que se absceda hacia el hígado por extensión directa. Y bueno, también una causa rara es la linfática. La linfa, les dije que drena hacia el grupo ganglionar 12, hepatoduodenal, no drena hacia el hígado. En cambio, la infección ascendente de la colangitis genera el absceso hepático. Mujer de 50 años presenta dolor abdominal intenso en epigastrio de más de 24 horas de duración. Al examen se encuentra hipersensibilidad y dolor por debajo del reborde costal derecho. Leucocitosis de 12.000, aumento discreto de bilirrubinas, fosfatasa alcalina, transaminasas y amilasa sérica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Colecistitis aguda. La colecistitis aguda. Por frecuencia, la colecistitis aguda, dolor en epigastrio, leucocitosis moderada, aumento discreto de bilirrubinas, fosfatasa, transaminasas y amilasa. En relación a la colecistitis aguda, señale lo falso. La colecistectomía de urgencia es el tratamiento de elección. 95% está relacionado con litiasis biliar. La ecografía es el estudio diagnóstico más usado. Se puede presentar ictericia sin coledocolitiasis. La forma gangrenosa es más frecuente en diabéticos. La colecistectomía no es una cirugía de urgencia. Se espera enfriar el cuadro y programar pasado los 4 días. Excepto que el paciente esté gravemente enfermo, igual no es colecistectomía, sino colecistostomía. Bien, veamos ahora el quiste de colédoco. El quiste de colédoco es una malformación congénita en la cual vamos a encontrar dilatación de la vía biliar que puede ser extrahepático, puede ser intrahepático o puede ser ambos, extrahepático e intrahepático. Entonces, son lesiones quísticas, en realidad son dilataciones que puede ser única o múltiple, que afecta a la vía biliar intrahepática o extrahepática. Una incidencia de 1 en 100.000 o 1 en 150.000, más frecuente en mujeres en la relación 4:1. Un tercio de ellos van a ser diagnosticados en la edad adulta, y es en la edad adulta donde hay mayor riesgo de malignidad. El potencial de malignidad está en relación a una irritación a lo largo del tiempo. Anatómicamente nosotros hemos visto que el conducto colédoco tiene una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal. En su porción intraduodenal va a desembocar conjuntamente con el conducto pancreático principal, o sea, el colédoco distal se une al conducto de Wirsum, pancreático principal, para desembocar a nivel de la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. Cuando esa unión entre el colédoco distal y el conducto de Wirsum es mayor de 2 centímetros, o sea, hay un conducto común, colédoco pancreático, mayor de 2 centímetros,
Entonces, el jugo pancreático que viene por el wirsum va a refluir hacia el colédoco distal, generando un proceso irritativo del jugo pancreático hacia el epitelio de la vía biliar. Y eso condiciona una inflamación crónica que puede llevar al colangiocarcinoma. Es por eso que existe un riesgo de malignidad en el paciente que tiene quiste de colédoco, que es una dilatación congénita de la vía biliar, de desarrollar colangiocarcinoma. Y esto es más frecuente cuanto más tiempo de inflamación haya, es decir, en la edad adulta. En relación a los niños, cuando son diagnosticados en edad pediátrica, menos riesgo de malignidad. Entonces, de una fisiopatología, es una proliferación anómala del epitelio biliar embrionario. Se deben, algunos hablan de infecciones fetales por reovirus, o una obstrucción o distensión ductal prenatal o neonatal, o algunos hablan que el canal común pancreato-biliar mayor de 2 centímetros, este reflujo pancreato-biliar puede condicionar a nivel embrionario la dilatación del quiste de colédoco. La clínica, hay una triada clásica en la edad pediátrica. Ictericia, dolor y masa es la triada del quiste de colédoco en niños. Además, está asociado a retraso del desarrollo. En adultos va a haber dolor en epigastrium o crónico intermitente asociado a colangitis a repetición y es mucho menos frecuente encontrar masa abdominal en adultos. Lo más característico va a ser la colangitis recurrente. Entonces la clínica, dolor abdominal intermitente, la ictericia va a condicionar prurito, en adultos la colangitis a repetición y puede estar asociado también a hipertensión portal. ¿Por qué? Porque la colangitis a repetición a la larga puede condicionar cirrosis biliar secundaria y esta cirrosis biliar secundaria condicionar hipertensión portal. En los estudios por imágenes, pues la ecografía de hígado y vías biliares, donde se va a observar lesiones quísticas, difusas o segmentarias, extrahepáticas o intrahepáticas. Puede ayudar la tomografía, cuando las formaciones quísticas comunican la vía biliar intrahepática, pero el mejor estudio de imágenes para el quiste de colédoco es la colangioresonancia. En casos dudosos de la colangioresonancia se puede pedir estudios invasivos, como son la CEPRE o la CTPH. Una imagen de una colangioresonancia, aquí está el duodeno. Con imaginación ven acá el conducto de Wirsum, una línea tenue, conducto de Wirsum, el colédoco distal, que está dilatado, incluso hasta los hepáticos, el hepático derecho, el hepático izquierdo está dilatado, y luego termina y los intrahepáticos ya no están dilatados. Ahora, esto sería normal si yo encuentro distalmente un cálculo que condiciona dilatación de la vía biliar, pero en esta imagen solamente está dilatada la vía biliar y no hay cálculo. Esto es un quiste de colédoco. Y los quistes de colédoco se clasifican de acuerdo a la clasificación de Todani. Todani 1, dilatación sacular o fusiforme de la vía biliar extrahepática. Todani 2, dilatación diverticular de la vía biliar extrahepática. Todani 3, dilatación tipo colédoco-cele. Todani 4, dilatación de la vía biliar extrahepática e intrahepática. Todani 4 es cuando hay dilatación extrahepática más dilatación intrahepática. Eso es 4A. Y 4B es cuando la dilatación, múltiples dilataciones de la vía biliar extrahepática.
Todani 5, dilatación de la vía biliar intrahepática. Y este Todani 5 se le conoce como enfermedad de Caroli. Ahora, la enfermedad de Caroli, que viene a ser el Todani 5, se define dilataciones saculares asociadas a estenosis. Hay estenosis y dilataciones de la vía biliar intrahepática. Eso condiciona éstasis en estos lagos, en estas dilataciones saculares, hay éstasis de bilis en el interior que condicionan la formación de litiasis intrahepática. El paciente clínicamente acude a la consulta por colangitis, producto de esa obstrucción debido a los cálculos intrahepáticos. Entonces, quiste de colédoco se clasifica de acuerdo a la clasificación de Todani. Y Todani dice, Todani 1, dilatación de la vía biliar extrahepática, que puede ser cística, focal o fusiforme, que es lo más frecuente. Fusiforme, Todani 1C es lo más frecuente. Todani 2, una dilatación diverticular, parece que fuera una vesícula biliar. 3, colédoco cele, una dilatación de colédoco distal a nivel intraduodenal o intrapancreático. Todani 4A, dilatación intrahepática más extrahepática. Y 4B, dilatación de la vía biliar extrahepática. Todani 5, dilatación de la vía biliar intrahepática, también llamada enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli puede afectar a ambos lóbulos y de ser bilateral, pero con mayor frecuencia afecta a un solo lóbulo, y es al lóbulo hepático izquierdo. Bien, la mayoría es tipo 1, cística, focal o fusiforme, de los cuales lo más frecuente es fusiforme. Tipo 3, colédoco cele, una dilatación del colédoco distal junto con su desembocadura con el Wirsung. Y tipo 5, la enfermedad de Caroli, que puede afectar a ambos lóbulos bilobar o a uno solo. Con mayor frecuencia afecta a un solo lóbulo, el lóbulo hepático izquierdo. La clínica va a ser de un cuadro de colangitis. El diagnóstico se hace a la ecografía, sugiere la ecografía abdominal de hígado y vías biliares. Se puede solicitar una tomografía, donde se va a ver dilataciones de la vía biliar intrahepática o extrahepática, pero se prefiere realizar una colangioresonancia magnética nuclear como estudio de imagen. Dependiendo del tipo de quiste de colédoco, se va a plantear el tipo de cirugía. Entonces, el paciente puede venir a presentarse a la consulta con un cuadro de colangitis por estas dilataciones de la vía biliar, o con un cuadro de peritonitis cuando alguno de las, sobre todo la tipo 1, se perfora y da una peritonitis biliar, y esto da un mal estado general y un cuadro de sepsis en el paciente. En ese caso, si hay un cuadro de patología aguda, una colangitis, una peritonitis y mal estado general, en este caso la primera indicación es drenar la vía biliar. Y el mejor drenaje, el drenaje biliar externo. ¿Por qué? Porque está asociado a patología intrahepática y extrahepática. Y posterior, cuando ya se trató el proceso agudo de la colangitis o la peritonitis biliar, se realiza una cirugía derivativa, definitiva. ¿Y cuál es esta cirugía? Hay un quiste. Esa dilatación del colédoco hay que resecar, hay que hacer una resección del quiste de colédoco cuando este es extrahepático y llevar un asa yeyunal hacia el conducto hepático común que esté sano y hacer una hepático yeyunostomía en Iderrux. Ya. Yo tengo un quiste de colédoco
tipo 1. Tengo que resecar el quiste de colédoco y hasta lo más distal a nivel del colédoco distal, porque ese remanente de colédoco distal puede degenerar en colangiocarcinoma. Entonces, se reseca todo el quiste de colédoco y vamos a quedarnos con un conducto hepático común que está sano, a donde se lleva un asa yeyunal, un hepático yeyunostomía en Iderrux. Pero cuando la patología es intrahepática, puede ser una enfermedad de Caroli o un Todani 4A. En ese caso, si afecta a un solo lóbulo hepático, entonces se hace una hepatectomía izquierda y con el conducto hepático derecho sano se hace una hepático yeyunostomía en Iderrux. Pero si la enfermedad, como la enfermedad de Caroli, es bilateral o un Todani 4 bilateral y extrahepático, en ese caso tiene indicación de trasplante hepático. Bien, patología del hígado. Vamos a ver la primera parte, solamente los tumores benignos. El hígado se posiciona por debajo de la cúpula diafragmática y por encima de la línea del mesocolon transverso, hacia la derecha. En la macroscopía tenemos una cara anterior, una cara inferior y una cara posterior. En la cara inferior del hígado está adosada la vesícula biliar. Existen tres sistemas de circulación hepática: el sistema arterial de la arteria hepática, el sistema venoso portal, que recoge toda la circulación esplácnica y va a ser detoxificada a nivel del hígado, y el sistema de las venas suprahepáticas que drenan el hígado. El sistema de la arteria hepática. La arteria hepática, recordamos, es una de las tres ramas del tronco celíaco. A nivel del hilio hepático va a acompañar a la tríada portal, que les dije es arteria hepática, vía biliar y vena porta. Tiene variantes anatómicas porque la arteria hepática puede ser rama del tronco celíaco, pero también podemos tener una arteria hepática izquierda, rama de la gástrica izquierda, o podemos tener una arteria hepática derecha, rama de la mesentérica superior, o también puede ser rama de la gastroduodenal. Tiene un flujo promedio de 200 a 400 centímetros cúbicos por minuto. La vena porta es la vena que se origina de la unión de la mesentérica inferior con la esplénica, el tronco espleno-mesentérico, se une a la vena mesentérica superior y forman la vena porta, aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral de L2. Tiene un diámetro de 8 a 10 milímetros y una presión de 6 a 9 milímetros de mercurio. Un flujo de 1000 a 1200 centímetros cúbicos por segundo. El drenaje venoso del hígado se realiza a través de las tres grandes venas suprahepáticas: la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Comúnmente la suprahepática media y la suprahepática izquierda se unen en un tronco común antes de drenar a la vena cava inferior. La presión dentro de las venas suprahepáticas es de 4 a 6 milímetros de mercurio. Había dicho que la presión en la vena porta es de 6 a 9 milímetros de mercurio. Entonces, hay una gradiente de presión entre una presión dentro de la porta elevada alrededor de 10 milímetros de mercurio y una presión dentro de las suprahepáticas de baja presión de alrededor de 4 a 6 milímetros de mercurio. El sistema biliar. El sistema del árbol biliar está formado por células epiteliales que constituyen el 5% del parénquima hepático en conjunto. Van desde los conductillos biliares que se van fusionando hasta formar los grandes conductos, el conducto hepático común, y finalmente continúa como conducto colédoco. El colédoco
Habíamos visto que drena a nivel de la segunda porción del duodeno conjuntamente con el conducto pancreático principal. Y la segmentación de Quinault está formada por la bifurcación o dicotomización de la tríada portal en segmentos hepáticos derechos, 5, 6, 7 y 8, segmentos hepáticos izquierdos, 2, 3 y 4. El 4 se divide en 4A superior por encima de la bifurcación portal izquierda y 4B inferior por debajo de esta. La vesícula biliar hemos visto que se encuentra adosada a la cara inferior del hígado y esta divide el segmento hepático 5 del segmento hepático 4B. Entonces, podemos afirmar que la vesícula biliar se encuentra adosada a la cara inferior del hígado entre el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, donde se encuentra el 4B, y el 4B corresponde macroscópicamente al lóbulo cuadrado. Entonces, la vesícula biliar se encuentra entre el lóbulo hepático derecho y el lóbulo cuadrado. Esta es la cara anterior del hígado. En la cara anterior del hígado vemos que se insertan de la pared anterior del abdomen hacia la cara anterior del hígado el ligamento falciforme. El ligamento falciforme se va a continuar en la cara inferior del hígado, esta es la cara inferior del hígado, a través del ligamento redondo. En la cara anterior del hígado tengo el ligamento falciforme. A los lados, lateralmente, los ligamentos triangulares, ligamento triangular izquierdo y triangular derecho. Y hacia atrás, acá como un triángulo, que en realidad es un rombo, el ligamento coronario. Esto es la cara en la parte superior del hígado, el ligamento coronario, que está adosado hacia la cara posterior del hígado, es la cara inferior. Bien, lesiones focales del hígado. Las lesiones focales en el hígado pueden ser sólidas y las sólidas pueden ser benignas o malignas. Pueden ser quísticas, que pueden ser congénitas o pueden ser infecciosas. Dentro de los tumores benignos tenemos aquellos que vienen de células epiteliales, como son los hepatocelulares, y dentro de ellos tenemos el adenoma hepatocelular o adenoma hepático simplemente, y la hiperplasia nodular focal. Dentro de los colangiocelulares tenemos adenoma de los conductos biliares y cistoadenoma biliar. Mesenquimales, los adiposos, los musculares, los vasculares, como el hemangioendotelioma infantil o el hemangioma cavernoso, y mixtos como el amartoma. La clínica, la mayoría de los tumores hepáticos benignos son asintomáticos, sobre todo cuando son intraparenquimales, porque cuando da el hígado no duele. Lo que duele es la cápsula de Gleason que envuelve todo el hígado. Para que un tumor o una lesión sólida o una lesión de hígado duela, esta tiene que ser periférica y distender la cápsula de Gleason. En ese caso va a doler. Si está intraparenquimal, ese no va a dar ningún síntoma, excepto que se encuentre sobre la bifurcación de la vía biliar y comprima la vía biliar, entonces nos va a dar colestasis ictericia. Pero la mayoría son intrahepáticos, intraparenquimales y son asintomáticos. Los síntomas van a estar en relación al efecto de masa, a la ictericia obstructiva que pueden producir, como son el cistadenoma o el hemangioendotelioma infantil, a la hipertensión portal por transformación nodular, el hemangioendotelioma infantil, tumor benigno, gigante, en la edad pediátrica, se presenta alrededor de los 2 años de edad, y como es un tumor tan gigante,
tan grande va a generar fístulas arteriovenosas y va a generar efecto de robo hacia el corazón derecho, va a generar insuficiencia cardíaca del lado derecho, incluso pudiendo llegar al paro cardiorrespiratorio por insuficiencia cardíaca derecha. Puede dar los tumores en general crisis abdominales si se rompen, hemoperitoneo, o dolor por infarto tumoral o por acúmulo de líquido, o si son pediculados pueden torcerse y provocar dolor. El tratamiento, bueno, primero el diagnóstico de los tumores hepáticos, primero el descarte es a la ecografía, en segundo lugar sirve el TEM de hígado y vías biliares, y si hay compromiso, hay ictericia y hay compromiso de la vía biliar, se puede solicitar la colangioresonancia. En casos raros, como son el hemangioendotelioma infantil, podemos pedir las arteriografías para ver las fístulas arteriovenosas que presente. Pero en general, tumor hepático benigno, screening, primero ecografía y segundo, TEM de hígado y vías biliares. Solo cuando hay compromiso de la vía biliar, colangioresonancia. Bien, como estos generalmente son hallazgos del paciente que va a la consulta, quiero hacerme un chequeo general y le piden una ecografía y sale un nódulo. Entonces son hallazgos. Cuando se rompen van a dar hemoperitoneo si son muy grandes. ¿Cuándo se dice que un tumor hepático es grande o que le llaman tumor hepático gigante? Cuando este tiene más de 10 centímetros en tamaño. El hemangioendotelioma infantil es tumor benigno hepático gigante que va a llevar al paciente a la insuficiencia cardíaca derecha. Se da tratamiento médico de inicio y posteriormente, cuando se estabiliza, tratamiento quirúrgico. Puede haber transformaciones nodulares que requieran derivaciones portosistémicas, eso es mucho más raro en estos tumores. Una imagen, tumor gigante de un hemangioendotelioma infantil, cuando imágenes de líquidas y heterogéneas sólidas que generan efecto de robo en este paciente. Cuadro clínico de insuficiencia cardíaca derecha. En estos casos se puede pedir arteriografías para poder localizar las fístulas arteriovenosas en el tumor. Son grandes tumores gigantes abdominales. Una imagen de un hemangioendotelioma infantil a la laparotomía. Crece sobre hígado sano. En adultos los tumores hepáticos benignos más frecuentes de lejos es el hemangioma hepático o hemangioma cavernoso. Este se presenta con mayor frecuencia en mujeres y la edad de presentación más frecuente a la edad de 40 años. Tumor benigno más frecuente. Algunos no lo consideran tumor benigno, sino una malformación congénita arteriovenosa. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuencia alrededor de los 40 años. Más frecuente en mujeres. Tumor hepático benigno más frecuente, el hemangioma hepático. Más frecuente en mujeres, más frecuente a los 40 años. El tratamiento. Los hemangiomas se tratan solo cuando dan sintomatología. Normalmente un tumor hepático da sintomatología cuando es gigante. Y es gigante cuando tiene más de 10 centímetros. Pero si yo tengo un tumor de 10 centímetros, como ha crecido lentamente, porque el hemangioma no crece de un día para otro, sino crece a lo largo del tiempo, normalmente son asintomáticos. Y si el hemangioma tiene más de 10 centímetros y es asintomático, este solo se observa, no se opera ni tiene alguna indicación de tratamiento, algún tipo de tratamiento. Cuando son gigantes, tienen indicación de resección quirúrgica. En algunos casos, un paso previo a la cirugía puede ser
la embolización del hemangioma para disminuir tamaño del tumor y poder hacer más fácil la cirugía en la movilización hepática. El diagnóstico se va a realizar a una tomografía abdominal contrastada, y es típico observar captación periférica de contraste que no se lava en las fases venosa o arterial. Captación de contraste periférico, que algunos lo llaman en copos de algodón o en copos de nieve, característico del hemangioma hepático. Captación de contraste periférica, nódulo hiperdenso que tiene captación de contraste periférica tipo copo de nieve. Una imagen de un hemangioma, tumores altamente sangrantes. Cuando dan sintomatología, se indica la resección quirúrgica. En segundo lugar, tenemos tumores hepáticos benignos, los adenomas. Los adenomas se presentan más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres de edad fértil. Aquí vamos a tener como antecedente la ingesta de anticonceptivos orales de larga data. En mujeres de edad fértil, con el uso de anticonceptivos orales de larga data. El tratamiento, primero, diagnosticado el adenoma hepático, hay que suspender el anticonceptivo oral. Con la suspensión del anticonceptivo, el tumor va a regresionar. Si el tumor regresiona y no da sintomatología, se puede observar al paciente. Si el tumor tiene sintomatología, de preferencia es resección quirúrgica. Y en este caso, como es un tumor benigno, la resección quirúrgica es curativa. En realidad, el adenoma hepático es un tejido de hepatocitos. La diferencia es que los cordones de los hepatocitos están desordenados, pero son hepatocitos bien diferenciados, no tienen conducto biliar ni vía portal. Igual que el hepatocito normal, van a producir glucógeno, van a hacer todo el metabolismo del hepatocito normal, y es un tumor encapsulado de manera homogénea. En tercer lugar, tumor hepático benigno. En tercer lugar, la hiperplasia nodular focal. Son nódulos solitarios en un parénquima, nódulos hiperplásicos que se presentan en sobrehígado no cirrótico. Son asintomáticos. Acá, por ejemplo, en esta imagen, como está intraparenquimal y está lejos del hilio hepático, es enteramente asintomático. Se descubre como de manera incidental, luego de hacer imágenes por chequeo general. Es más frecuente en mujeres, muy bajo riesgo de que se rompan y puedan hacer hemoperitoneo. La arteriografía puede mostrar una imagen de llenado centrífugo de densa capilaridad. En estos casos, como es un tumor benigno, el tratamiento quirúrgico es curativo. A la tomografía, a la resonancia y a la tomografía, típico una imagen de escara central, que se confirma a la macroscopía. Característica típica de la hiperplasia nodular focal es una imagen de una escara central, un área de fibrosis central, que se observa también a la histología.